primeira charla das jornadas Recuperar a Soberanía e Desarmar o TTIP, que os que, bueno, dende COAR trataremos de analizar as consecuencias que van ter os tratados de libre comercio e inversións, especialmente o TTIP, non? Como sabedes, nestes días estánse a suceder unha serie de palestras por diversas cidades da Galiza, Vigo, Santiago e Coruña principalmente, coas que dende COAR pois, pretendemos tamén dar a coñecer ou botar un pouco de luz sobre as consecuencias que son, en definitiva, os tratados de libre comercio e inversión. En primeiro lugar, estas jornadas non serían posibles sin toda esa xente que hai detrás que colabora connosco no crowdfunding de Goteo e que tamén, bueno, pois, que traballan arreo nos espazos de coordinación de non al TTIP a nivel global na planificación e organización destas jornadas en particular. Como sabedes, a primeira charla estuvo connosco Susan George, bueno, un éxito, e basicamente o que nos tratou de explicar era, pois eso, que era o TTIP, que consecuencias iba a ter sobre a vida diaria das persoas. Na segunda charla estivemos connosco a través de videoconferencia Florent Marcellesi e Tom Kuchar, que, bueno, pois, desde unha perspectiva un pouco distinta, digamos, tamén desde ámbitos incluso ecolóxicos ou bueno, de macroeconomía, pois tamén deron a súa particular visión sobre o que é o TTIP. Temos connosco hoxe a Albano Dante, coñecido editor e activista, editor da revista Café and Jet, está sentado en Cataluña e, bueno, foi especialmente famoso porque no ano 2011 iniciaron unha investigación sobre como funcionaba a sanidade pública catalana, o que lles valou unha denuncia que logo afortunadamente a audiencia de Barcelona pois non ratificou. A dinámica da palestra vai ser a seguinte: vai ser 50 minutos de exposición aproximadamente e logo pues, abrirase unha rolda de preguntas de 25 minutos onde vai ser bastante importante, bueno, pues, a concisión nas preguntas. Pero bueno, de todos os xeitos, cando remate Albano, pois vou volver a recordar. Cando quería. Hola, buenas tardes. Si la Susan George estuvo aquí, seguramente habrá hablado de esa imagen que ella ha creado, ¿no? La del vampiro, ¿no? Que dice que el TTIP es un vampiro que se muere a la luz. Y bueno, hoy estamos aquí para poner un poco más de luz, para matar un poco más al vampiro, y quiero agradecer a la gente de COAR que nos haya convidado a venir desde Cataluña. Tú decías, es conocido por no sé qué, ¿no? La sanidad y tal. Claro, en Galicia la verdad que tal vez no somos muy conocidos, pero al final de lo que se trata es de hablar, de juntarnos y de ver, de echar luz encima de este vampiro, y también agradecer a las personas que habéis venido, porque creo que cada vez que nos reunimos unos cuantos, las cosas empiezan a cambiar. Siempre se habla de que, ostras, si somos muchos, si somos pocos, y ahora que estamos en Semana Santa, a mí me gustaría poner un símil religioso, ¿no? Bueno, esto de pocos o muchos siempre es relativo, ¿no? Mira, los apóstoles solo eran 12, y mira la que han liado, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Yo os advertiré, no soy economista ni politólogo, ni experto en tratados internacionales. Mi testimonio un poco es el de un periodista que un día se encuentra con esta cosa que se llama TTIP, de un ciudadano que dice, ostras, esto parece muy importante, tenemos que empezar a buscar qué está pasando, y en ese proceso estamos, porque al final es un proceso que tendremos que hacer, es un proceso doble, el de aprender y estudiar nosotros mismos, y a medida que vamos aprendiendo y estudiando, la siguiente parte del proceso es extender este conocimiento, ¿no? Nosotros trabajamos en una revista que se llama Café and Jet, que repartimos 100.000 ejemplares gratuitos, un poco con la idea
de matar vampiros de todo tipo, ¿no? Marta, a ver si tenemos aquí la siguiente, ponla. Es una revista que está financiada por más de 1000 personas que ponen dinero no para comprar una revista, sino para que la revista se haga y la revista se reparta gratuitamente en los trenes, en las puertas de los hospitales, y un poco es esta idea de echar luz, porque lamentablemente hay muchos vampiros. Entonces, bueno, vamos haciendo números explicando un poco. Y el 15 de octubre en Barcelona, bueno, hubo una jornada mundial sobre el TTIP, y en Barcelona se hizo una jornada intensiva de 2 o 3 días, donde también vino Susan George, pero vino Tom Kuchas, una serie de gente, y nosotros fuimos pues, a ver qué contaba esta gente sobre estas iniciales tan abstrusas, ¿no? A partir de ahí, pues nosotros dijimos, tenemos que hacer algo, ¿no? Siguiendo el consejo de la Susan George, tenemos que hacer algo para ponerlo. Bueno, tenemos una revista, pues hicimos una portada, Marta, la siguiente, hicimos una portada, bueno, estas son imágenes del movimiento del 15 de octubre, esta me gustó mucho en Londres, muy gráfica, y bueno, aquí. Y la siguiente, es esta. Fue la portada que hicimos en Cataluña. La verdad que nadie había publicado en portada nada sobre el TTIP hasta el 15 de octubre. Nosotros la semana siguiente publicamos esto un poco enfocándolo desde la vertiente política, ¿no? Que muchas veces, y sobre todo en un momento preelectoral como el que estamos viviendo, muchas veces es lo que ayuda a la gente a establecer, ¿no? Y dijimos, bueno, pues tenemos una serie de partidos que están negociando una cuestión y además lo están haciendo en secreto, ¿no? Creíamos que estos eran los elementos que... Pero además, con que ya habíamos tenido una experiencia interesante en la denuncia de lo que estaba pasando en la sanidad, decidimos hacer un vídeo, que es este vídeo, que es un vídeo, la verdad que no tiene mucho atractivo, porque sobre el TTIP hay muchos vídeos muy didácticos, con dibujos, con cosas, y lo que nosotros hicimos fue básicamente una cosa que hemos hecho varias veces, que es encender la cámara del ordenador y explicar, ¿no? Y además, un poco huyendo de esta cosa de no, que los vídeos tienen que ser cortos, para que tal. Dijimos, nosotros tenemos que explicar esto, creo que dura eso, 13 minutos, 13, y bueno, la verdad que hubo bastante suerte porque la gente lo empezó a compartir y tuvo 500.000 de visitas, que para nosotros la verdad fue una sorpresa, porque ya digo que no es el vídeo, es el antivídeo, ¿no? Largo, sin dibujitos, sin música, pero había una necesidad de información sobre aquello. Contrariamente a lo que podría pensar alguien, ¿no? Cuando mira los medios de comunicación de masas que no hablan del tema, dice, bueno, será porque a la gente no le interesa. No, hay un interés, y ese interés se ve cuando un vídeo casero, ¿no? Llega al 500.000 de visitas. Y después, Marta, en la siguiente, esto es, no sé si conocéis una herramienta que se llama Google Trends. Es una herramienta donde tú pones una palabra y te explica la evolución de la cantidad de gente que ha buscado esa palabra en Google. Y entonces, y esto es interesante, y un poco pensando en el vampiro, la primera punta, que es esta, corresponde al 15 de octubre, que es cuando se hace la jornada de movilización, y aquí se ve cómo estas movilizaciones sirven, ¿no? A veces uno hace manifestaciones, charlas y tal, y parece que aquello, y no, aquello tiene mucha gente que pues empieza a sentir hablar de algo publicado, le ha comentado un amigo, y el 15 de octubre tenemos esta primera punta de búsqueda de gente que dice, ¿qué es esto del TTIP? Estas gráficas corresponden a España. Al cabo de 2 días, bueno, cae porque tiene un... Y cuando publicamos el vídeo, y no lo digo por ponernos una medalla, de hecho es un vídeo que hemos hecho en coordinación con mucha otra gente, quiero decir, ¿no? Pero como ese 500.000 de visitas generaron también, a su vez, no solo el vídeo, sino que a raíz del vídeo mucha gente se pone a buscar más información encima de aquello, pues, y volvemos a tener una punta importante. Ahora, el 18 de abril, pues vuelve a haber una oportunidad para crear
otra vez para poner en la palestra y para iluminar y para dar. Yo entiendo que a partir del 18 la gráfica tendría que ser así y tendría que volver a dar otra punta, ¿no? Que sería una estaca en el... Bueno, porque claro, la Susan habla de la luz, pero también se mueren con estacas, ¿no? Intentaremos no llegar a las estacas, pero ahí quedan, ¿no? Entonces, yo lo que haré, y me imagino que aquí muchos de vosotros ya conocéis, haré un repaso lo más rápido posible con algunas cosas que nos llaman la atención y después, yo quería hacer una pequeña introducción y contextualización del tema, dar una mirada a las cifras oficiales, porque si vemos el discurso de los impulsores del TTIP, ¿no? Machacan con unas cifras, y digo machacan porque además se ve y se nota que son siempre las mismas, que lo que están haciendo es repetir un mantra, y entonces hay algunos datos y esto lo descubrí la semana pasada. Creo que sale en el libro de la Susan George, Usurpadores, no sé si, bueno, fue la presentación, es muy interesante, y hay un dato muy interesante sobre estos datos que repite continuamente la Comisión Europea. Y después podemos hacer un pequeño repaso a diferentes aspectos, y a mí hay uno que me preocupa y que creo que además es la punta de lanza y que creo que es la herramienta que puede ayudar a visualizar a grandes capas de la población el tamaño de lo que significa el TTIP y del impacto que puede tener ya no solo que si el fracking o que si tal, sino en la concepción misma de la democracia, ¿no? Bueno, las siglas TTIP, yo todavía no me lo he aprendido, Transatlantic Trade and Investment Partnership, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Sabéis que las negociaciones se pusieron en marcha en julio. Estas negociaciones surgen a raíz de un mandato del Consejo de Europa que manda a la Comisión Europea a abrir unas negociaciones con Estados Unidos. Estados Unidos y Europa nombran dos negociadores, cada uno por una parte, y estas negociaciones tienen lugar en lo que ellos llaman rondas. Unas rondas donde los diferentes actores, y después veremos quiénes son estos actores, pues se juntan para discutir cómo será el TTIP. Vamos por la ronda número 8. Pero a pesar de esta cuestión del inicio en julio del 2013, es importante tener en cuenta que al final esto del TTIP no es un invento nuevo ni una cosa que se acaban de sacar de la manga, sino que está enmarcado dentro de una historia que ya durante décadas pues tiene una dirección y tiene una intencionalidad. De aquí una semana vendrá a Arcadio Oliveras, me parece que es a La Coruña. Él ha trabajado mucho este tema, él es economista y tiene una visión muy amplia, y él explica muy bien, si podéis no os lo perdáis, el marco en el cual todo esto tiene lugar, que es un marco, él empieza hay quien se retrae incluso a la Inglaterra colonial, ¿no? De todo el proceso colonial, pero él suele marcar un poco el punto de partida de estas cuestiones en la Segunda Guerra Mundial, con una potencia vencedora, con un mercado, con una crisis de sobreproducción, y esa crisis de sobreproducción obliga pues a exportar, y por tanto hay un proceso de lucha contra los aranceles, contra las protecciones de los otros países, y por tanto en ese camino con la Organización Mundial del Comercio, GATT, hace una interesante contextualización para acabar viendo que lo que se nos presenta hoy con el TTIP no es más que la culminación de todo un proceso, y además una culminación por todo lo alto, porque estamos hablando de una propuesta como nunca antes se había hecho. Tratados internacionales de libre comercio hay desde hace mucho tiempo, incluso se cuentan por miles.
Tal vez el precedente por tamaño que más se podría acercar sería el NAFTA, que es este tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, pero ciertamente por volumen, por potencia económica, por cantidad de países implicados, por cantidad de población, ciertamente el TTIP, y esto lo decía Susan George, es la corona del pastel. Es decir, en todo este camino, pues ahora vamos a por todas. Y además una diferencia, y esto lo recalca mucho tanto la Susan como la Arcadi, es que esta vez no solo estamos hablando de libre comercio en un aspecto, ¿no? Porque al final el uso perverso, ¿no?, también de la palabra libertad, ¿no? Libre comercio, ¿quién se puede oponer, ¿no?, a la libertad? Es libre, ¿no? Claro, libre tiene poco, y además el TTIP tiene una I que nos habla de inversión también, ¿no? Porque según la Comisión Europea, al final el objetivo del TTIP es, dicho en su lenguaje, reducir o eliminar las barreras innecesarias, dicen ellos, al comercio, ¿no? Y dice, bueno, pues si son innecesarias, pues eliminémoslas, ¿no? Claro, aquí habría que ver cuáles son las innecesarias según quién puede considerar más necesarias o menos. Se habla de la cuestión arancelaria, es decir, hombre, si tenemos que estar intercambiando bienes de un costado al otro del Atlántico, pues ahorrémonos los aranceles, que son, pues al final, impuestos que dificultan, ¿no?, el intercambio. El diputado Alberto Garzón, en un documento muy didáctico que se llama 50 preguntas sobre TTIP, explica que desde un punto de vista arancelario entre Estados Unidos y Europa las barreras son casi inexistentes después de un proceso de décadas de ir quitando. Por tanto, el TTIP se pone la vista más en lo que llaman barreras no arancelarias. Y las barreras no arancelarias, ellos ponen un ejemplo en su web que además está muy bien elegido, y yo creo que no es casual que hayan puesto este ejemplo. El ejemplo es ejemplo de barrera no arancelaria y ejemplo de por qué sería bueno un TTIP. Ellos hablan de que, por ejemplo, un coche fabricado en Europa, pues una vez fabricado tiene que pasar una serie de pruebas de seguridad y tal, y cuando este coche, una vez ha pasado, se exporta a Estados Unidos, con que las pruebas pues tienen diferencias, hay que pasarlas otra vez en Estados Unidos, la cual cosa encarece los precios, dificulta la mercancía, y por tanto, pues esto hay que eliminarlo porque son barreras innecesarias. Y ciertamente, explicado así, pues tiene mucho sentido, porque dices, hombre, acordemos un marco, y con ese marco ellos nos dicen, esto tendrá un impacto, los coches serán más baratos porque tenemos que hacer menos trámites, con que serán más baratos habrá más actividad, con que habrá más actividad habrá más empleo, es decir, una cosa. Y hay un estudio, antes hablaba de estas cifras que machaconamente repite la Comisión Europea, sobre 1 millón de empleos creados, 545 euros extra por familia, y dices, pues a quién no le vendrían bien, ¿no? 545 euros. Después sí que es verdad que cuando nos ponemos a mirar se ve que los 545 euros son a 10 años vista, por tanto estamos hablando de 20 céntimos al día, ¿no? Al final había un articulista en The Guardian que dice, hey, no os lo gastéis todo de golpe, que la cosa puede... Pero este estudio, básicamente ellos se basan en 3, pero uno de los más importantes es de una institución que se llama, bueno, tengo las iniciales, si le damos, el estudio, mira, y tampoco lo he apuntado aquí, se llama Centro de Recerca Económica y no sé cuánto. Bueno, esto es lo que vi el otro día y la verdad que me sorprendió y no me sorprendió. Este estudio que cita constantemente la Comisión Europea, cuando tú vas, además no lo esconden, cuando tú vas a la web de este Centro de Estudio y Recerca, pues hay una pestaña que dice, ¿no?, los socios, los que financian la cosa, pues te encuentras con el Citigroup, con Credit Suisse, con el Grupo Santander, con JP Morgan, con la Caixa y unos cuantos más. Y dices, hombre, y además ellos la Comisión Europea cuando habla del estudio, dice un estudio independiente.
Independiente de quién, de nosotros debe ser que es independiente, ¿no? Pero esto ya llama la atención. Y a raíz de esto, y porque hay mucha gente trabajando, pues hay toda una serie de estudios que explican por qué esto que nos prometen no es creíble. Y además estudios, quiero decir que no los ha hecho el 15M ni la Cámara de Desarrollo de Austria, la Universidad de Manchester, incluso la sección de Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Dicen, señores, estamos partiendo de un modelo que tiene fallos muy graves y que por tanto... Pero es curioso porque al final estudios hay por todas partes, pero cuando ves que quien defiende el TTIP se agarra como una garrapata a este estudio y poco más, dices, ostras, no tenéis nada más que ofrecer, esto es todo lo que tenéis que ofrecer, un estudio hecho por los bancos que justamente tienen accionariado en todos los ámbitos interesados, ¿no?, en sacar adelante el TTIP. Por tanto, parece ser que aquí hay como mínimo un camino para discutir. Y yo no soy un economista, pero he estado mirando cuáles son las pegas que se le ponen al estudio y tienen mucho sentido desde muchos aspectos, ¿no? Y todo esto en nuestra web están tanto el estudio cafendiet.com, tanto el estudio de la Unión Europea como los estudios que se dedican a señalar cuáles son los fallos de la propuesta Entonces, cuando hablamos de barreras no arancelarias, hay un señor que se llama John Hillary que dice que finalmente estas barreras no arancelarias, estas barreras innecesarias, esta burocracia, también se usa esta palabra, ¿no?, burocracia, ¿no?, que está muy desprestigiada. Él dice, al final estas cosas que ellos desprecian tanto, muchas veces son producto de la actividad legislativa, de la actividad ciudadana a la hora de hacer fuerza para que las leyes y para que los sistemas democráticos incluyan medidas que nos protejan como ciudadanos ante, pues en este caso, los intereses de las grandes empresas. Hay un ejemplo muy típico y que a mí me parece que sirve como el de los coches, pero al revés. El principio de precaución en la Unión Europea es un principio que sobre todo se aplica en el ámbito de la industria química, donde se establece que una industria que tenga la intención de usar un producto químico pues ha de demostrar a las autoridades competentes en Europa que ese producto químico no es dañino para la salud, por una cuestión de precaución. Y si no lo puede demostrar, pues habrá que ponerlo en cuarentena y habrá que seguir estudiando hasta que... Claro, esto para la industria química supone un coste, primero, para demostrar que aquello no hace daño y por tanto eso requiere unos procesos, y en el caso de que no lo puedan hacer requiere el coste de no poder usar aquella sustancia química. Pues en los Estados Unidos este principio de precaución no se aplica o se aplica al revés. La gente, la sociedad o quien considere que una sustancia química pues puede ser perjudicial ha de ser quien ha de demostrar que aquello perjudica, con la dificultad que eso tiene. O sea, ha de demostrarlo con estudios científicos. Muchas veces estas sustancias, como se vio con el asbesto, por ejemplo, tienen efectos que no son inmediatos y que por tanto requieren años de seguimiento y de estudios. Si para organizar una charla a veces tenemos problemas, imaginémonos si tuviéramos que hacer cada sustancia química que sale, hacer un crowdfunding para contratar científicos. Hombre, es un retroceso enorme. En el caso de la industria cosmética, el otro día leía que mientras que aquí hay 11.000, no sé si es en la industria cosmética o en la industria general, ahora este dato me falla, pero estábamos hablando de que en un mismo sector, mientras que en Europa hay 11.000 sustancias prohibidas, en ese sector en Estados Unidos no llega al centenar. Entonces, hay otro tema del que se habla normalmente sobre estas barreras, lo que ellos llaman barreras, que es por ejemplo la prohibición del fracking,
¿no? Que hay un poco de principio de precaución también, porque, bueno, dicen, no, esto hace daño, esto no, hay una disputa y, por tanto, en Europa, de momento, las barreras al fracking son muy importantes. En Estados Unidos el fracking es una industria en desarrollo, pero además, y esto, en el fracking sabéis que se usan unos productos químicos para hacer aquel proceso que se inyectan en la tierra, y el otro día leía que la mezcla de productos químicos es secreta, está patentada como una propiedad intelectual y por tanto ellos lo consideran parte de su negocio y por tanto no hacen público cuál es este cóctel de sustancias. Imaginémonos que aceptamos que somos nosotros los que tenemos que demostrar que aquello va mal, pero es que además no están obligados a decirnos qué es lo que usan, por tanto, ¿cómo lo vamos a demostrar? O sea, la verdad es que es kafkiano y es casi... Por tanto, bueno, obviamente el tema de los transgénicos está sobre la mesa, es otro de los temas que la industria agroalimentaria norteamericana tiene un interés enorme en expandir, y en Europa, pues, con diversas variantes entre países, pero es una cosa que también está regulada mucho más de lo que les gustaría en los Estados Unidos. Por tanto, estos son ejemplos, hay muchísimos más, de cuestiones del engorde de las vacas, de cuestiones de cómo se tratan los alimentos, del etiquetado, toda una serie de cuestiones que claro, hay algunos partidos políticos que dicen, cuando se les pregunta sobre este tema, que bueno, que esto habrá que verlo, a ver cómo evoluciona. Yo no me imagino a Estados Unidos presionando para hacer un acuerdo donde sea Estados Unidos quien acepta los estándares de protección medioambiental, alimentaria, y que los suba en detrimento de su propia empresa. Llevan años deshaciéndose de la regulación, estamos claramente en un camino de sentido inverso. Es decir, esto que aquí molesta, pues en Estados Unidos se trabaja para que desaparezcan. Los ejemplos son muchos, pero creo que estos tres son suficientemente ilustrativos. Lo que está claro es que fabricar cosas sin contaminar, fabricar cosas demostrando que no hacen daño, extrayendo cosas de la tierra pues sin hacerle daño, pues suele salir más caro. Y teniendo en cuenta que quien impulsa todo esto al final son las grandes compañías, no creo que las grandes compañías estén impulsando mejoras medioambientales, sociales. No he hablado de las mejoras sociales, ¿no? En Estados Unidos los trabajadores están en una situación que, imagínense cómo estarán, que lo de aquí les parece sobreprotegido, ¿no? Que el trabajador está sobreprotegido. Pues hay otra cosa que llama la atención, y es que, bueno, estamos en este proceso de eliminar estas barreras innecesarias, pero hay otro proceso que casi es más preocupante, que es el de impedir que surjan nuevas regulaciones. Y aquí es donde entra la cláusula ISDS, que en vez de este mecanismo de resolución de disputas inversores-Estado, tampoco es una cosa nueva, ya está vigente en otros tratados bilaterales o de zonas concretas, y la idea inicial, lo digo porque en este camino ya no solo a quitar las barreras que están funcionando, sino a impedir que surjan otras nuevas, y esto lo dijo un señor que se llama Marcus Weider, que es como la COE, ¿cómo se llama el de la COE? Aquel señor, ¿sabéis? El de la Confederación Española de Empresarios, el sucesor de Díaz Ferrán. Bueno, pues en cada país, Rossell, ¿no? Bueno, un señor muy simpático y muy cercano a los trabajadores, ¿no? Pues resulta que es esta gente que dice que no trabajamos, que hay que esforzarse, después les pillan con lingotes de oro en su casa. Esta gente, pues se ve que esto no nos ha pasado solo aquí. En cada país hay una organización de este tipo, y todas estas organizaciones de este tipo están federadas
en una federación de estas cosas, ¿no? Y el jefe, el presidente, se llama Markus Weber, y dijo que lo importante del TTIP era esto: impedir que surjan nuevas regulaciones. Claro, ¿de dónde surgen las regulaciones? No salen solas. Las regulaciones normalmente son producto del trabajo parlamentario, del trabajo legislativo, y por tanto impedir que surjan nuevas. Si uno es un poco mal pensado, este señor está hablando de impedir que la democracia funcione como tendría que funcionar y de manera soberana. El ISDS, estos tribunales que en teoría nacieron para proteger las inversiones de las compañías en países donde, por lo que fuere, pues los sistemas judiciales o no son fiables o incluso no hay porque es un Estado fallido y tal, pues estos tribunales de arbitraje internacionales, diríamos que ante un proceso de inestabilidad política o ante una inoperancia de los sistemas democráticos o no democráticos del país donde inviertan, pues pueden acudir a estos tribunales para reclamar o para defenderse o para, si sufren una expropiación, pues que internacionalmente aquel país sea castigado o lo que sea. Pero obviamente esto daría para mucho hablar, ¿no? Pero bueno, digamos que este es el nacimiento o lo que justifica el nacimiento de estos tribunales. Pero claro, cuando hablamos de que el TTIP propone poner a estos tribunales por aplicarlos a Estados Unidos, a los países de Europa, lo que están diciendo es están negando la fiabilidad de los sistemas judiciales europeos. Cuando hay un momento, es la propia Comisión Europea en su página web dice que un país tenga un sistema judicial sólido, me falta el acento, no garantiza que los inversores estén protegidos. Claro, impedir que surjan nuevas regulaciones, que los sistemas judiciales no garantizan. Ostras, la verdad es que es preocupante, y es preocupante que lo diga la Comisión Europea, ya no Markus Weber o el Roussel. O sea, la propia Comisión Europea hace suya una demanda de las grandes corporaciones que no se fían de los tribunales de justicia de los países. Por tanto, escapan a la jurisdicción de los propios países. Por tanto, es un ataque al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Esto en la escuela enseñan que son las bases del Estado democrático. Por tanto, alguien podría decir, bueno, yo la primera vez que escuché esto digo, hombre, tan fácil no puede ser que las empresas se puedan saltar los sistemas judiciales. Aquí recuerdo que creo que era Tom Kuchar que lo explicaba, y digo, hombre, me lo está exagerando pero es que cuando vamos a ver cómo han funcionado estos tribunales de arbitraje en los tratados donde ya se incluyen, tratados bilaterales o tratados, ves que efectivamente es una agresión en toda regla a los sistemas democráticos de todas partes. Tenemos casos, bueno, sobre el tema de los tribunales arbitrales, es un tema, la verdad que en principio yo dije, ostras, leer de los tribunales, este informe hecho por Corporate Europe, que es un observatorio que está trabajando a nivel europeo y que va siguiendo las pistas y está documentando todo lo que tiene que ver con el TTIP, han hecho este dossier concretamente específico sobre los tribunales arbitrales, sobre su funcionamiento. Si tenéis eso, podéis descargar el PDF, está disponible. Hay algunas partes que son más técnicas, pero hay otras que son más divulgativas, y la verdad es que es impresionante, por ejemplo, ver las estrechas relaciones de estos árbitros que en teoría tienen que dirimir las disputas entre los inversores y los estados, pues las estrechas relaciones de estos árbitros con el poder de las transnacionales, o cómo se ve que normalmente es un grupo muy reducido. 15 bufetes de abogados llevan el 45% de las demandas
que actualmente están en vigor en todo el mundo. Es decir, es una concentración, es un pequeño grupo de gente que además gana mucho dinero haciendo esto y no están allí esperando en sus despachos a que venga una empresa a pedir sus servicios, sino que justamente el proceso es inverso. Ellos ganan tanto dinero haciendo esto que van a ver, estudian todos los casos y todas las legislaciones internacionales y son ellos normalmente los que proponen a las grandes compañías, es decir, oye, ¿sabías que tienes esta herramienta y que te podría...? Entonces estamos ante una gente que está muy interesada en que haya conflictos, en que haya... y obviamente en que se resuelvan pues a favor de aquellos que pueden pagar, porque curiosamente los inversores pueden demandar a los estados y pedir un arbitraje, pero los estados no pueden demandar a los inversores. Esto también se explica con bastante claridad aquí. Por tanto, para Susan Schroeder decía, en un ISDS un estado solo puede perder, porque no puede ir a ganar, no puede demandar, pero además sin hacer nada se puede exponer a ser denunciado y a tener que asumir los costes de una defensa, que en el mejor de los casos, y hay casos que están documentados, que solo por el hecho de defenderse hay países pobres que se han tenido que gastar millones para defenderse, millones que se tienen que sacar pues de los presupuestos públicos. Por tanto, esto además tiene un efecto, como decíamos antes, de impedir que surjan nuevas regulaciones. ¿Por qué? Porque si como Estado decides emprender algún tipo de legislación que pueda tener un impacto negativo, pues casi que mejor es que ni lo intentas, porque te expones a una demanda y a un gasto enorme de dinero. Por tanto, ya no solo que quitan las barreras, ya no solo que luchan contra las normas en vigor, sino que además tiene este efecto disuasorio a la hora de que los parlamentos puedan, y no solo los parlamentos nacionales, no solo, estamos hablando de que pueden ser decisiones de un ayuntamiento, como por ejemplo remunicipalizar el agua. No sé, aquí en Cataluña hay un proceso donde en estas elecciones municipales un punto que está bastante sobre la mesa es el de remunicipalizar el agua. Pues un ayuntamiento que tenga esta intención pues se podría haber envuelto en un terrible contencioso con bufetes internacionales. Imagínate lo que puedes llegar a ser para el presupuesto de un ayuntamiento gastar 3 millones de euros en defenderte, ya no en ir a ganar, en defenderte. Hay casos, claro, porque antes hablábamos de estos del ISDS en estos países, pero es que claro, ves que gracias a tratados normalmente bilaterales, estos ISDS ya están en vigor en muchos sitios y los estamos viendo actuar, y los hemos visto actuar. Por ejemplo, en el caso, este es un caso también paradigmático, ¿no? Philip Morris contra Australia y contra Uruguay. Dos países que legislaron sobre salud pública, vieron que el tema del tabaco pues era un problema de salud pública, entonces se tomaron diversas medidas. En el caso de Australia era poner más grande las advertencias del peligro para la salud. En Uruguay no recuerdo si era la prohibición de fumar en algunos sitios. Bueno, estos casos están contenidos en este informe, pero básicamente lo que pasó es que Philip Morris consideró que esas decisiones adoptadas por el Parlamento perjudicaban a sus perspectivas de ganancias futuras. Ya no hablamos sino de decir, bueno, si tú pones en marcha esto, yo dejaré de ganar tanto y por tanto te demando. Y claro, alguien podría pensar, bueno, Uruguay, ¿no? Un país pequeño, pero es que esta gente demanda en Australia. Quiero decir, un poco pues pensando en términos, ¿no?, de poder y tal. Hombre, Australia en teoría es un país, o demandan, hay el caso de esta compañía Vattenfall que se dedica a energía, que ha demandado en 2 ocasiones, una a Alemania por sus cambios en la política de la energía nuclear a raíz de lo de Fukushima, ¿no?
y también al municipio de Hamburgo por unos cambios legislativos en el uso del agua del río para una central energética, y han denunciado a Alemania. Por tanto, imaginémonos si pueden hacer eso con Australia o Alemania, lo que podrían hacer con Cambado, ¿no? Quiero decir, esta gente no se anda con chiquitas. Hay un caso que no sale en este informe, pero también es muy típico, y la verdad es que es en Egipto una compañía extranjera que gestiona la recogida de basuras en el Cairo, demandó a Egipto porque tomaron la decisión de subir el salario mínimo, y la compañía consideró que el hecho de subir el salario mínimo perjudicaba sus expectativas de negocio y por tanto demandaba a Egipto. O sea, es que estamos hablando de este nivel de injerencia, ¿no?, en la capacidad soberana. Es que al final parece que aquello de la soberanía es una cosa, ¿no?, etérea, y al final nos jugamos la cuestión. Tom Kuchar seguramente ha hablado, o por lo menos yo compartí una charla con él en Barcelona donde habló bastante de cuáles son los mecanismos que están en juego a la hora de que el TTIP finalmente sea aprobado, ¿no? Normalmente la percepción que hay del TTIP, ¿no?, es que es como una cosa de Europa, cuando vemos que afecta a todos los niveles de la administración. Normalmente en los telediarios, cuando nos hablan de Europa, ponen allá unas imágenes del Parlamento, ¿no?, que tiene forma de Parlamento, y sale gente levantando las manos. Por tanto, el mensaje es, ¿no?, democracia. Pues si allá se está trabajando, pues alguien levantará la mano, ¿no? Para empezar, hay una cosa que llama la atención, es que ese Parlamento es fruto de unas elecciones que fueron el año pasado, a las cuales fuimos a votar después de una campaña electoral donde no se habló en absoluto del TTIP. Por tanto, aquí ya tenemos un problema. Si es tan importante como después veremos, no lo decimos nosotros los que podamos estar en contra, sino la gente que está a favor, también recalca que esto es un cambio cualitativo en la manera en que concebimos la manera de vivir, tanto en Estados Unidos como en Europa. Si es tan importante, ¿cómo puede ser que hayamos ido a unas elecciones a elegir a un Parlamento que decidirá sobre eso sin ni tan solo haber hablado del tema? Yo recuerdo esos patéticos debates entre Elena Valenciano, era la del Partido Socialista, y aquel señor, el de la barba, que parece Papá Noel. Cañete, ¿no? Y bueno, se ensarzaban ahí en unas cuestiones, y de ahí en el TTIP, yo no me creo que no supieran nada esta gente. Ciertamente fuimos un poco al matadero sin saber de qué iba la cosa. Por tanto, y esto es un detalle, el diputado de Iniciativa per Catalunya Verds, Ernest Urtasun, hace pocos días explicaba, primero, el Parlamento Europeo no tendrá capacidad de enmendar el tratado que se le presente al Parlamento. Es decir, este tratado se está negociando en estas rondas que hemos dicho, que ya han habido 8, y una vez esté montado, esto se pondrá a votación en el Parlamento. Y dices, bueno, ¿será democrático? Claro, será una votación sí y no. No habrá un Parlamento donde se podrá discutir, oye, sí, esto no. Y ellos dicen, bueno, pero es que estamos en fase de negociación. Y cuando miras esta fase de negociación, bueno, aquí Argentina también tuvo problemas, Sudáfrica también. Esto ya lo sabíamos todo, pero no sé por qué sale aquí. Bueno, tiro un poco atrás porque me he saltado. Hay un dato muy importante y muy interesante que se supo a raíz de filtraciones, y es que si tenemos en cuenta que lo que decidirá el Parlamento será un acuerdo cerrado, fruto de unas negociaciones, pues está bien saber quién ha participado en esas negociaciones. Y en los documentos que finalmente se han hecho públicos, primero por una filtración y después por la presión ciudadana, se ve que en estas 8 rondas de negociación, el 93% de los participantes o eran empresas o eran lobbies al servicio de grupos o de sectores industriales.
y solo el 7% eran organizaciones de consumidores o abiertamente gente que advierte sobre lo que significaría la aprobación. Por tanto, si el Parlamento solo podrá decir sí y no a un tratado que ha sido negociado en un 93% por las grandes transnacionales, pues parece clara que la respuesta es no, ya, ¿no? Obviamente los equilibrios parlamentarios son los que son. En esto que aquí muchas veces nos hablan, ¿no?, de la gran coalición entre PP y PSOE, en Europa ya está funcionando y, por tanto, ciertamente los números. Hay otra fase que es la que podría ser la ratificación del tratado por los diferentes Estados miembros. Y aquí hay mucha controversia y no está claro en Marcellesi y en Kuchar y el Urtasun. Yo los vi discutiendo, es decir, hay unos que dicen no, si hay un país que no lo aprueba, el tratado decae, pero se contesta desde la Comisión Europea que dependiendo cómo se tenga en cuenta que es el tratado, pues seguirá unos caminos o seguirá otros. Hay una gran lucha, obviamente orientada a intentar que cualquier interferencia que haya en los procesos de ratificación democráticos, también además muy heterogéneos, porque en cada país se pueden dar circunstancias diferentes, pues obviamente también hay una intención de buscar la manera que, digamos, tenga menos interferencia popular, por decirlo de una manera. En el caso de Europa, esto ya pasó con la Constitución, ¿no?, que hubo ratificaciones de constituciones, en algunos sitios no salió, luego hubo aquello, no es un tema que controle, pero ciertamente cuando no están seguros de que aquello salga, pues, por tanto, y esto sí que lo decía Kuchar, más que de una cuestión técnica de cómo se tiene que aprobar, de lo que dice la ley, es una cuestión política, independientemente de... Y es una cuestión tan política, y aquí es donde entra la cuestión de la luz, las estacas y el vampiro, al final será la presión popular la que ponga en cuestión los posicionamientos actuales de los diferentes países. Hace 6 meses el ministro de Comercio francés ya decía que Francia no podría firmar este acuerdo si incluía la cláusula ISDS, a lo cual se contestó desde Estados Unidos que sin cláusula ISDS el tratado no tiene ningún interés. Pero ciertamente la presión popular en Francia es mucho más intensa que aquí, en Alemania es mucho más intensa que aquí. En Inglaterra, por ejemplo, en el proceso de referéndum de la independencia de Escocia, uno de los temas sobre los que se hablaba y uno de los peligros que se apuntaban sobre el TTIP era el impacto que tendría sobre los servicios públicos. Imaginémonos empresas de sanidad privada denunciando estados por competencia desleal por prestar un servicio público. De hecho, esto está pasando. En Cataluña tenemos centros de atención primaria concertados con empresas sin ánimo de lucro, y ya tenemos empresas con ánimo de lucro pidiendo ser incluidas en los concursos públicos porque si no presentarán una demanda. Es decir, esto está pasando pero con dificultad. El TTIP lo que haría es abrir la puerta definitivamente y abrir un camino. Pero quiero decir, en Europa este proceso de la luz y del vampiro pues lo tienen un poco más adelantado que nosotros. Los partidos intentan navegar. Nosotros cuando publicamos el vídeo sobre el TTIP, en el título mismo hablábamos de UPyD como fuerza que estaba a favor. Y UPyD contactó con nosotros para decir, hombre, no estamos a favor. Estamos a favor de ver a ver cómo evoluciona y ver de qué se trata. La Susan Scholes dice que la única postura posible es levantarse de la silla, cerrar la puerta y ponernos a trabajar contra un ataque a la democracia, ¿no? Entonces vemos estos partidos que pues han ido tirando y a la que la cosa empieza a salir pues tendrán que posicionarse y se posicionarán, me imagino, dependiendo
de la fuerza que el clamor popular tenga en este proceso. Otro tema, y voy acabando porque has hecho 50 minutos y no sé cuántos llevo, pero Marta pone cara de para ya. Paro ya. El tema de que estos documentos son secretos, esto es lo que decía, hace 2 semanas Ernesto Urtasun explicaba con detalle cuál era el proceso para poder consultar algunos documentos de las negociaciones en una habitación cerrada, sin bolígrafo ni lápiz, sin cámaras, sin grabadoras, solo durante 2 horas, un eurodiputado. O sea, digamos, la máxima figura representativa europea, ¿no? Pues un eurodiputado pues, tiene una capacidad de acceso totalmente limitada. E incluso el negociador, esto se ha comentado bastante, cuando, gracias a la presión, el Corporate Europe obligó a la Unión Europea a hacer público este documento donde se veía que en las negociaciones el 93% de los participantes eran empresas o lobbies, en la contraparte norteamericana se pusieron nerviosos y esta carta está publicada donde el negociador... Decíamos una cosa que yo creo que no sorprende a nadie, pero que hay que decirla, porque si no la decimos nosotros no la van a decir ellos. Esto el periodista Pascual Serrano siempre habla de los medios te informan y te desinforman de todo, menos de quién está detrás de ellos. Nuestro primer número hablaba de esto como manifiesto fundacional. La información o la pagamos entre todos o la paga la banca. Y lo vemos cuando los medios en manos, bueno, antes veíamos la Caixa y el Santander financiando el estudio que dice que el TTIP es maravilloso. Obviamente, si financian un estudio donde dice que el TTIP es maravilloso, después en el diario que también financian no dirán que el estudio es desastroso. Y no solo que no dirán que es desastroso, no dirán que existe. En La Vanguardia, por ejemplo, que es propiedad del vicepresidente de la Caixa, tú vas a la web de La Vanguardia y solo hay notas esporádicas de agencias. En el país, pues como mucho habrá algún artículo propagandístico o incluso a veces sí que se encuentran informaciones pero inconexas. Ha tenido lugar la 7ª ronda sobre los productos, no sé qué, pero si tú no sabes cuál es el contexto, no se entiende nada, ¿no? Y este silencio continúa, y es un silencio que yo imagino que tenemos que romper entre todos. No sé si se puede romper o habrá que seguir tirando de lo de siempre. Este vídeo de 500.000 de visitas o las campañas de recogida de firmas, al final estamos trabajando por Twitter, por Facebook, por correo electrónico. Yo siempre digo que no hay que olvidar el correo electrónico porque al final el correo electrónico tiene una penetración muy alta y además que cuando lo envía una persona que conocemos y que nos dice, oye, mírate esto, esa capacidad de prescribir y de confianza que se genera en un correo electrónico muchas veces, yo creo que la capacidad de multiplicar el mensaje a través de los correos electrónicos es enorme. Yo creo que habría que usarla. Después, bueno, si de caso luego hablamos, pero aquí es un poco el Grupo Izquierda Plural propuso en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que un tema tan importante fuera sometido a referéndum y UPyD, PSOE, PNV y el PP pues se negaron. Es curioso, no sé si sabéis que en Cataluña Convergencia y Unión está todo el día que quiere que hagamos un referéndum. Pero luego va y vota en contra del referéndum del TTIP, ¿no? Y aquí ves un poco también los soberanistas de pacotilla que nos gobiernan, ¿no? En el Parlamento de Cataluña también... a ver, tiro uno para atrás, porque otro para atrás. Esta. En el Parlamento de Cataluña también hubo esta petición y Convergencia y Unión volvió a votar en contra del referéndum. Ciutadans, ese partido de izquierdas que ha salido ahora, que
que se ha copiado el programa del PP, bueno, no sé, bueno, pero tampoco quiere que se haga un referéndum. Y ahora sí, lo otro, en el Congreso, cuando se habló de convocar el referéndum, hubo posicionamientos que yo creo que son bastante claros, ¿no? En el caso de Convergencia y Unión, es un acuerdo ganador-ganador que fortalece el libre comercio en el mundo libre. A mí esto del mundo libre, ¿no?, retrotrae el muro, ¿no?, el muro de Berlín, al mundo libre. Solo le faltó decir el mundo cristiano, ¿no?, o la civilización en los cruzados, yo qué sé, ¿no? Beneficiará los intercambios de las multinacionales españolas. Esto también hay que reconocerlo, porque normalmente ellos hablan de empresas, ¿no? Y tal vez alguna señora que tenga una floristería dice, hombre, pues, a mi empresa le iría bien, ¿no? En UPyD lo dejaron claro, ¿ves?, a las multinacionales. El PSOE, nosotros decimos sí porque el tratado de beneficio nuestro es como, bueno, guay. Y lo del PP, yo creo que confirma todas las tesis, haremos todo lo que esté en nuestras manos para aprobar el tratado lo más rápido posible. Esto confirma la tesis de la Susan George. Van a contrarreloj, porque cuando la gente sepa, si logramos que la gente sepa lo que tenemos entre manos, lo van a tener difícil. Por tanto, esta prisa yo la interpreto. Y luego la última, Marta, es... Bueno, esta es la portada del... Marta. Esta es la portada del último número de Café Millet, que es un especial sobre el TTIP. Os he explicado que la gente pone dinero, imprimimos un montón y los repartimos por todas partes. Y lo que hacemos es un poco, no por una cuestión maniquea, sino porque al final, y como dice Susan George, aquí no hay medias tintas. Aquí o estamos o no estamos, ¿no? He de decir que yo he hecho la elección de una manera subjetiva, ¿no? Yo he elegido gente que a mí me ha parecido que su opinión, tanto a favor como en contra, pues tiene un peso, ¿no? Y un poco así, ¿no? Mariano Rajoy, ¿no? Dice, constituirá un impulso muy notable para la economía europea. Y al lado, pues Stiglitz, ¿no?, el premio Nobel de Economía, dice, es un acuerdo pésimo, Europa no lo tiene que firmar. Cada uno que elija quién le proporciona mayor confianza, ¿no? El de la COE, aquel en Rosell, ¿no? Apoyamos este tratado ambicioso. Tremosa de Ciu dice que Cataluña tiene mucho que ganar. La Caixa y BBVA están de acuerdo, es un acuerdo necesario. Ciudadanos dice que puede ayudar a reactivar la economía. Este de aquí no sé quién es. Nosotros. Ah, sí, aquí. El del PSOE, que sí, que al acuerdo que sí. Y bueno, José María Aznar, que dice que es la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea, por no decir la única. Claro, yo he puesto a esta gente, yo la he elegido, podría haber elegido otra, pero bueno, y ahora, lo diré un poco en broma, ¿no? Yo todo lo que esté de acuerdo de Aznar, yo estoy en desacuerdo, por sistema, luego me lo tendrán que demostrar muy bien, ¿no? Pero bueno, y luego un poco el Stiglitz, la Arcadio Oliveras, David Fernández, que en un entorno en el de Cataluña donde se habla tanto de soberanía, pues no todos los soberanistas son de Ciu. David Fernández avisa de que es un ataque a la soberanía. La Susan George dice esto que dice que será muy difícil tirar esto para atrás. Coletas dice que es un atentado contra la soberanía. Y bueno, aquí la Ada Colau, que se presenta a las elecciones, habla de cómo el tratado... He dicho Coletas, Pablo Iglesias. Y Ada Colau, bueno, que habla del impacto que puede tener en la capacidad de gobernar una ciudad, ¿no? El TTIP y su impacto en el municipalismo. Y bueno, esto es un poco... Yo me imagino que muchas cosas las sabías, si algunas no sabíais, y abrimos un turno de algo. Gracias. Hay un tiempo referente de 30 segundos para facer a pregunta. Hola. Bueno, moitas gracias por
aquí, por la excelente charla, por la información que a mí me dice que tiña bastante pouca idea destas cousas. Sorpréndeme que sendo tan importante o tema haya tan poucas persoas aquí, supoño que será polo día e as fechas. Eu que che quería preguntar, bueno, non sei se supoño que téndelo galego. Bueno, si nos podía decir que opinión ten a cidadanía nos Estados Unidos, na outra parte, a cidadanía se hai movimentos en contra deste tratado como aquí en Europa. Tamén outra pregunta é si realmente é obligatoria, será obligatoria a unanimidade na votación que dá en Europa. Si non me quedou claro cando se vai a decidir, si hai uns plazos de decisión ou todavía está por discutir ou non. E por último un comentario que, en fin, eu sempre que vexo o que oio falar destos tratados de libre comercio me parece que son tratados proteccionistas por un lado, excluintes por outro os países que nos adhiren. É todo, gracias. Yo, la verdad que no sé si hay alguien que conozca más en profundidad lo que está pasando en Estados Unidos. Sí que es verdad que ellos no es la primera vez que tienen este debate. De hecho, en las elecciones presidenciales no sé si fueron del 90, cuando se presentó Al Gore, con que estaban en la fase previa de la aprobación del NAFTA, allí sí que hubo un debate muy famoso entre Al Gore y Ross Perot. ¿Os acordáis? Que era aquel que se presentó por primera vez, había un tercero en disputa, bueno, por primera no, pero que era Ross Perot, y hubo un debate muy famoso donde el punto central de discusión fue el acuerdo de libre comercio con Canadá y México. Por tanto, desde ese punto de vista, en Estados Unidos no les viene tan de nuevo, ¿no? Como podría ser aquí, ¿no? Es un tema que ya ha formado parte de la agenda política. Luego, John Hillary, que es, si buscáis John Hillary, ha hecho un manual sobre el TTIP muy interesante, muy condensado, en 40 páginas, está muy bien documentado. Él advierte de que no habría que caer en el error de pensar que Estados Unidos y que el pueblo norteamericano tienen mucho a ganar y los que tenemos a perder seríamos los europeos. Con este tratado perderían también los trabajadores norteamericanos, como ya se ha visto por ejemplo, las deslocalizaciones hacia México y todo eso. Por tanto, en Estados Unidos parece ser que hay una organización y que parten con la ventaja esa de que el tema ya ha sido, pero no conozco en profundidad. Sé que el 18 de abril, en la jornada global, en Estados Unidos hay convocadas movilizaciones y tal. La verdad es que no. Lo de la unanimidad, yo la verdad es que no lo sé, y parece ser que por lo que dicen los que saben, no es un tema que esté del todo claro. Y yo oí a Urtasun y a Kutcher, no, porque si lo hacen así no sé qué, y si lo hacen así no sé cuántos. Creo que es un tema bastante complejo. Yo creía, y de hecho en el vídeo lo decimos así, si un solo país lo tumba y tal, no es tan claro. Yo creo que será... Syriza ya dijo que el Parlamento griego, si ellos tenían el poder, no lo aprobarían, pero la verdad es que yo no lo sé, y tengo la impresión de que no es algo matemático que se pueda decir, a ver, sí o no. Hay aquí mucho en juego. Y lo de los plazos, la idea, primero era en el 2014, se ha ido alargando. De hecho, y esto tampoco es una cuestión automática, las negociaciones se van alargando porque van surgiendo puntos de desencuentro por diferentes temas, como pasó en Francia con la protección de su industria cultural, que era una cosa con la que ya se habían tropezado cuando se discutió sobre el ACTA y el SOPA. Igual que el Partido Popular dice hay que aprobarlo lo antes posible. Hace pocas semanas Hollande le decía a Obama que había que aprobarlo rápidamente porque se corrían riesgos y se intensificaban las amenazas.
estas eran las palabras, sin decir ni qué riesgos ni qué amenazas, pero hay una prisa, pero a la vez no están consiguiendo llevarlo. De hecho, por ejemplo, en el calendario electoral norteamericano, Obama, una de las intenciones era que Obama pudiera dejar el tema cocinado. Incluso había todo un tema que ellos le llaman fast track, que es la capacidad del Congreso de aprobar cosas por la vía rápida, pero se ve que los republicanos para hacerle la puñeta. Es decir, hay tanto en juego y tal, y además la presión popular y todo, que la cosa se va alargando. Y da la impresión de que cuanto más se alargue, más difícil lo tendrán, porque además el ciclo político europeo, primero con Syriza y después que puedan en otros países con elecciones, pues que logren que aquello sea un punto de discusión electoral y que se pueden imponer fuerzas, pues esto yo creo que el tiempo juega en su contra siempre y cuando nosotros seamos capaces de... Y eso es lo que sé. Pero este tema de la unanimidad creo que es de los más... ¿Alguna otra pregunta? Eu creo que isto ven de vello, non? O sea, que desde sempre a clase dominante pretende apoderarse de todo canto pode, non? E me parece que temos antecedentes evidentes de que o están facendo moi ben, desde o seu punto de vista. Primeiro, apodéranse a liberdade de circulación de capitais, apodéranse do fluxo financiero, o sea, se apoderan de todos os recursos financieros do mundo para manexalos, co cal teñen todas as ferramentas para comprar políticos, para condicionar as políticas e toda a historia. A mí o que realmente me preocupa, e non sei se estaré no certo ou non, que o que realmente interesa é que a xente tome conciencia do que realmente se pretende, que se está denunciando moi ben, que se está describindo moi ben, pero creo que había que explicar por que é posible eso. O sea, como é posible que semejantes barbaridades podan ter algunha posibilidade de salir adiante. O sea, me parece que eso é algo que a xente ten que tomar conciencia de eso, non? Non cabe duda de que o sistema capitalista conseguiu desplazar, o sea, convertiu o diñeiro nun obxecto divino que todos ansiamos, que todos perseguimos, e que en realidad é algo vacío, que non ten valor ningún, que é falso, o sea, o diñeiro hoxe en día é todo falso, non ten respaldo ningún, e que ademais eles manexan incluso o diñeiro falsificado, non? O sea, que eles fan negocio con calquer papel que poña que parezca un billete. Bueno, pois, eso a xente ten que tomar conciencia e temos que darnos conta que o que temos que cambiar é de estilo de vida dos nosos obxectivos, de non tragarnos toda esta parafernalia que usan tantos que están no poder como os que están en contra de crear postos de traballo, de aumentar a productividade, de rebaixar costes, de aforrar. O sea, todas esas son mentiras que nos levan a unha situación que temos un estilo de vida que é necesario, pois eso, cada vez o beneficio máis crecente, cada vez o beneficio sea en espiral e non progresivo, que tampouco tiña por que ser progresivo. Creo que é necesario loitar por unha Constitución, neste caso europea, que defenda os dereitos das persoas, que concrete que é o que pode ser obxecto de negocio e o que non debe ser obxecto de negocio, e iso penso que é a única línea pola que podemos tratar de parar isto. É a miña opinión, indudablemente, pero gustaríame que se falara disto un pouco máis a fondo, non? En aquel documento donde se habla de los sistemas de arbitraje, recoge una reflexión de un árbitro, un señor español que se dedica al arbitraje, y dice: por las noches me despierto y no puedo entender, y me quedo pensando cómo puede ser que estados soberanos renuncien a su capacidad, a su soberanía. Lo dice un árbitro que es un testimonio terrible, ¿no? Y dice la Susan George en el libro que dice: en el mejor de los casos, esta gente que está entregando nuestra soberanía y todo lo nuestro,
Dice, en el mejor de los casos son unos inútiles que no saben plantarse y en el peor de los casos pues forman parte de un todo que está totalmente alejado de nosotros y sí, se habla no de un proceso constituyente, pero antes viene uno destituyente y no parece que... Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Concisión? ¿Alguna dúbida o cuestión? Bueno, pues como ya se habló suficiente del TTIP, yo quisiera preguntaros sobre la revista. Me parece muy importante. Yo, de hecho, tuve en suerte encontrarme el vídeo de aquí de la señorita, de Marta. Me gustó muchísimo y lo estuve difundiendo y vi que efectivamente la gente daba me gusta, compartía y todo eso, ¿no? Y mi pregunta en concreto es, ¿habría manera de poder ayudar a distribuir el periódico? Es en catalán, entiendo, ¿verdad? Sí, la edición en papel, nosotros la hacemos en catalán, pero también publicamos en PDF, también lo traducimos al castellano. Lo que pasa es que este número todavía no lo hemos traducido, pero normalmente en PDF. Y yo antes comentaba, en Madrid, por ejemplo, ha habido gente, claro, en este caso, por ejemplo, elegimos, hay 3 representantes políticos, ¿no? David Fernández, Laia Ortiz y Ada Colau, que son concretamente de Cataluña y por tanto, y esto es una propuesta o no sé, si alguien lo quiere traducir al galego y lo remaquetamos en galego y os paso el PDF, aquí donde ponemos a David Fernández ponéis a otro que tengáis por aquí, alguien debe haber, ¿no? No, yo te lo entonces, yo soy castellano parlante. Eso no soy nacido aquí, entonces entiendo el gallego y lo hablo. No, digo gallego digo castellano. A mí me parece muy importante. Yo he leído, entiendo un poco el catalán y tanto la revista como lo que tú expones, lo que expone ella, me parece de un interés muy, muy grande y poco conocido más allá. Y pienso, si no tenéis en proyecto la expansión, porque yo creo que independientemente de que sea en catalán y que la matriz sea Cataluña, sería muy importante, ¿no? Que la idea, porque estamos hablando de algo de la soberanía, de las soberanías, en tal caso, ¿no? Entonces, pues, si no tenéis pensado, o si tenéis pensado, o a dónde dirigirse para poder plantear este tema que te estoy planteando. O sea, yo pensaba, cuando se nos ocurrió la idea, que además era acotada, dijimos, vamos a hacer 4 ediciones. Hicimos un crowdfunding, la gente tal, y yo tenía la impresión de que rápidamente lo iba a copiar gente por todos lados. De hecho, en Madrid, por ejemplo, hay un periódico que se hace un poco con las aportaciones de la gente, se llama algo del 15M y tal. Fue una cosa que salió, es diferente porque tal vez era más enfocado a gente que ya estaba Aquí siempre intentamos ponernos en la cabeza de la gente que solo lee El País o La Vanguardia. Entonces, en vez de textos largos, pues trabajar mucho, pues cosas así muy llamativas, darle un trabajo editorial que sea pensado para gente que no le importa lo que tú estás explicando y engancharlos, ¿no? Entonces, ese trabajo pensamos, ostras, es relativamente, lo hacemos entre 3 personas, 2, y después ha habido un gran apoyo, pero nosotros pensamos que habría gente en otros sitios que diría, pues también lo vamos a hacer. Claro, en cada sitio las circunstancias son diferentes. Nosotros partíamos de la suerte de que un asesor de Artur Mas nos puso una denuncia y nos hizo famosos. Nunca se lo agradeceremos suficiente. Entonces, cuando eso creó una comunidad a nuestro alrededor, que cuando nosotros pusimos sobre la mesa la idea, la gente respondió. Yo más que imaginarme una expansión, yo más me imagino poner a disposición de quien lo quiera hacer en su ámbito,
que lo tire adelante. Nosotros, no sé, podríamos, a cualquiera que lo quisiera hacer, pues venimos un día, traemos las maquetas, decimos cómo lo hacemos nosotros, y esto a mí me encantaría, y que le pongan cualquier nombre, no hace falta que le pongan Café Llet, pero es que yo, en este proceso de recuperar soberanía, ¿no? Ahora estamos en un proceso electoral, vale, perfecto, pero es que si no recuperamos el control, decían, de los medios de producción, ¿no? Pues de los medios de producción hegemónicos, no vamos a ir a ningún lado, y yo considero, claro, cada uno ve la feria, ¿cómo es eso? Cada uno ve la feria, bueno, yo me dedico a esto del periodismo, pues pienso, hostia, el periodismo es muy importante, pero es que si consiguiéramos, claro, La Vanguardia hace 143.000, nosotros dijimos, vamos a hacer 145.000, y lo vamos a repartir en las peluquerías. En Cataluña ya hay publicaciones críticas y tal, pero están dirigidas y son herramientas de creación, de debate, de profundización política y tal, pero están dirigidas a grupos concretos de gente que está movilizada. Ostras, esto lo cogen los yayoflautas. ¿Aquí hay yayoflautas? Bueno, en Barcelona hay los yayoflautas, que son como los perroflautas, pero viejos. Bueno, y están organizados y tal, y, hostia, se ponen en la puerta del hospital de Vall d'Hebron a repartir, y la gente nos llama, a veces gente mayor, y dice, hostia, este diario hostia, esto explica cosas que, si esto lo pudiéramos hacer en todas partes, yo... meter un ISDS. Yo lo decía porque escuchando a Susan y escuchándote a ti y conociendo todo lo que conozco del TTIP y la importancia vital que tiene, yo evidentemente pues, no confío ni en el Parlamento Europeo, ni en el Parlamento Español, ni en el gallego, no confío ni en el Consejo, imagínate. Entonces yo pienso que la única forma de poder combatir todos estos tratados es dando información a la gente, porque no hay otra. Yo pienso que no hay otra. A partir de que la gente esté informada, luego veremos qué hacemos. Pero primero habrá que informarla. Yo creo que este 18 de abril, sí, con la pero a veces la gente nos dice, yo lo único que puedo hacer es compartirlo con mis contactos. Pero es que eso... Sí, sí, o sea, nosotros esto a veces lo rastreamos, y tenemos un amigo que se dedica a rastrear estas cosas, y decía, hay momentos, interacciones de muy poca gente que de repente producen subidas en el acceso al material enormes. Y a mí siempre me gusta pensar que hay un señor que se lo envía a no sé qué amigo, el amigo le envía a no sé quién, y aquello llega a no sé quién, que tiene 100.000 seguidores, lo tuitea, aquello, y esto ha pasado, lo ves en las gráficas y tal. Nunca se sabe quién enviará el email que encienda la revolución. No, pero yo creo que ahora el 18 de abril será una oportunidad muy buena para hacer esto, ¿no? Bueno, vamos fechando el chiringuito, como quien di que te hemos alugado estas veces. Así que muchísimas gracias, Albano, por la túa visión, por la túa claridad tamén de exposición. Como sabedes, temos o día 9 en Santiago na Facultade de Economía. Estará Ricardo Zaldívar, o día 13 de abril estará Arcadio Oliveres na aula magna da Facultade de Socioloxía, e como dixo Albano, o día 18 temos o Día de Acción Global, e aquí en Vigo será ás 8 da tarde unha marcha dende a Farola de Urzaiz ata o Sideo. Así que, bueno, pues esperamos veros a todos e a todas para la gala. Muchas gracias. Yo quería otra vez agradecer la confianza, ¿no? Porque no nos conocíamos por vídeo, ¿no? Venir, ¿no? Pues gracias por invitarnos. Gracias a la gente que en una Semana Santa, sábado de Semana Santa, pues hemos dedicado la tarde aquí. Yo creo que tampoco está muy desenfocado, permitidme la broma, pero es que si no paramos el TTIP nos van a crucificar. O sea que yo creo que está bien empleada la tarde. Venga, gracias.